soy el doctor Bervin. Vamos a iniciar con este webinar sobre fundamentos de la diabetes. Este webinar está dirigido a estudiantes que están iniciando en las carreras de ciencias de la salud o personas que quieren comenzar a estudiar ciencias de la salud, medicina, enfermería o cualquier otra carrera relacionada. Vamos a tratar, digamos, la diabetes, que es una enfermedad ampliamente conocida desde un enfoque bastante básico para que podamos entenderlo aun cuando no tengamos conocimientos previos. Entonces vamos a hacer como una especie de paseo general sobre la diabetes y vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes que manejemos para poder comprender la diabetes. Yo pienso que la mayoría sabe que la diabetes en sí es, digamos, un aumento en la glicemia. Otras personas le dicen azúcar en sangre, ¿verdad? Otras personas, bueno, lo vinculan con el abuelo, no sé, una persona mayor. También existen los jóvenes, también seguramente algunos saben que las personas pueden llegar a inyectarse insulina y que puede ser una enfermedad de hecho bastante importante y que puede causar bastantes complicaciones en sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Claro, no vamos a profundizar en relación a la clínica de la diabetes, sino a entender cómo aparece la diabetes y para eso necesitamos hablar un poco de bioquímica, un poco de fisiología. Vamos a ello. Vamos a tratar 8 puntos aquí para poder comprender la diabetes. Primero, el término correcto es diabetes, ¿verdad? No es diabetes. Normalmente, de hecho, se suele decir ampliamente diabetes. Diabetes, según las reglas del castellano, llevaría acento, pero el término correcto es diabetes. De todas maneras, está bastante utilizado, es ampliamente utilizado la diabetes. Bueno, vamos a hablar entonces fíjense, 8 puntos. Vamos a iniciar primero con el metabolismo. Vamos a definir metabolismo y a entender en sí cuáles son las principales vías metabólicas que nos constituyen y dónde está en sí o con qué está relacionada la diabetes. La diabetes se define como una enfermedad metabólica, entonces necesariamente tenemos que hablar del metabolismo. Vamos a hablar un poquito de la glucólisis, vamos a definir la glucólisis. Aunque tengamos aquí 8 puntos, en realidad cada uno de estos puede ser una clase o más. De hecho, cada uno de estos es una clase o más dentro de nuestros cursos de formación preuniversitaria, dentro de premedicina. Vamos a hablar también de la digestión en sí, cómo nosotros digerimos los alimentos, bueno, sobre todo un enfoque para poder seguir con esta secuencia de ideas donde vamos a caer en diabetes. Vamos a hablar de qué es glicemia, cuáles son las variaciones de la glicemia, vamos a hablar de la insulina, de la glucogénesis, de la glucogenólisis y finalmente de la diabetes. Bien, vamos a conversar de esto. Por aquí veo algunos nombres conocidos, sé que hay personas por aquí que me conocen, veo otros nombres que no reconozco, puede ser personas con las que no nos habíamos encontrado antes. A todos bienvenidos. Sí, entonces ya ustedes me conocen, bueno, o bien un poquito esta parte, pero si estás por aquí y me escuchas por primera vez, me gustaría presentarme, que nos conozcamos un poco más. Yo soy el doctor Guillermo Bervins y bueno, para los que me conocen voy a repetir algunas cosas, pero para quienes estén conectados por primera vez, pues las escucharán por primera vez. A ver, yo soy médico cirujano de la UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Esto, por cierto, es una fotografía allí en esa universidad. Y soy CEO en Abimed, que es la organización que planificó este webinar y que lleva a cabo los cursos de premedicina de los que les mencioné. Soy docente universitario en la universidad, en esta misma universidad, para medicina y enfermería, en algunas materias como biología celular y molecular. En el caso de Abimed, anatomía básica, aprendizaje basado en procesos en el caso de la universidad, memoria, estudio y bioquímica básica también para Bimet, entre otras cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de la diabetes, ¿bien? Yo quería conversarle un poco sobre esto, ¿verdad? De hecho, me lo solicitaron porque yo cuando hacía webinar comenzaba así, me presentaba y ya, pero me dijeron, no, es importante que te presentes. Y dije, pero en serio, ¿por qué es importante? No, porque así la persona sabe quién está conversando. Bueno, está bien. Entonces les comento. Bueno, yo comencé a estudiar en medicina, ¿verdad? En mi tiempo, hace mucho tiempo. Yo comencé en el 2002 a estudiar medicina.
Y bueno, lamentablemente tuve un pequeño accidente y ese accidente me dejó en silla de ruedas, en estado de cuadriplegia. Específicamente lo tuve cuando estaba en quinto año de medicina, en quinto año, haciendo ya las pasantías. En ese momento yo estuve preguntándome, bueno, ¿qué hago? Porque en realidad yo dije, ¿qué puedo hacer? Yo creo que ya ustedes saben, porque si aquí dice doctor, ¿verdad? Seguramente pude seguir, pero fue una batalla bastante grande, una batalla muy grande, empezando una batalla interna en yo poder decidir qué hago frente a esta situación y también una batalla con los demás en que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Que otras personas también, bueno, tienen los derechos iguales. Yo por lo menos era una persona que si veía un puesto de estacionamiento donde se colocan los vehículos y tenía el símbolo de discapacidad, de ese símbolo en silla de ruedas, yo me paraba y decía, no, no hay nadie. Y hoy en día entiendo muchas cosas. Entonces, es un cambio de mentalidad y tuve que luchar con eso, digamos, con la forma de organización de la universidad en sí. Tuve que pasar una solicitud, digamos, con un blindaje legal importante y finalmente aprobaron el reingreso. No fue muy, muy, muy difícil, sinceramente. Este, Estudiar ciencias de la salud no es sencillo y en condiciones de silla de ruedas se complica un poquito más. Pero gracias a Dios conseguí muchas personas que me ayudaron en el camino. Aquí están algunos de ellos, mis compañeros de clase, los docentes, el personal de salud. Es muy importante esa integración con las diferentes personas que constituyen el personal de salud. A veces se nos olvida cuando nos graduamos y pensamos, oh, sí, no, yo soy el gran doctor. No, nada que ver. No eres nadie si no tienes al personal de salud trabajando en equipo. Entonces, bueno, por supuesto, me gusta la parte docente, aquí estamos, ¿verdad? Tengo muchísimo tiempo dando clases, desde que me gradué en el 2013, y ven que hay un trecho allí, precisamente porque tuve que salir, he estado dando clases, y bueno, es algo que me gusta bastante, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de ofrecer estos servicios a toda Latinoamérica. Entonces, entre ellos, pues, aquí, de hecho, hicieron un video el grupo de muchachos, ¿verdad? Y bueno, de diferentes países hemos tratando de llevar esa pasión por la medicina y brindándole herramientas a las personas que están por ingresar en ciencias de la salud para que puedan proseguir bien, para que puedan iniciar bien y cuando uno comienza bien, bueno, luego si comienzas mal puedes enderezar, pero es mejor si comienzas bien. De hecho, es más probable que si comienzas bien, culmines bien también. Y si no, por lo menos empezando, endereza, haz tu esfuerzo. Y eso contribuye a la formación de buenos profesionales que finalmente van a contribuir a la sociedad también. Posteriormente surgió esta noticia. Yo no sabía que era el primero en mi país y tampoco sabía que era el primero en Latinoamérica, pero luego me lo informaron y bueno, me solicitaron que conversara un poquito de esto y de allí también que yo les conversé un poquito de esto. Hay una ponencia por allí que está grabada y bueno, que si gustan pueden escribirme y se las comparto también aquí en este teatro. Ahora sí, vamos a lo de nosotros. Metabolismo. Vamos a hablar del primer punto dentro de la diabetes. ¿Ok? En este flujo, digamos, de ideas que vamos a estar llevando para conversar acerca de la diabetes. Primero, lo primero que tenemos que hacer es hablar del metabolismo. El metabolismo es la forma en la cual se modifican las moléculas dentro de nosotros con la finalidad de proveernos de energía. Proveernos de energía, bien sea que se sintetice, por ejemplo, ATP directamente, que se sintetice ATP directamente, o bien sea que nosotros guardemos esas moléculas para que luego yo la pueda utilizar y sintetizar ATP, o sea, obtener energía. Y todas estas vías son en sí el metabolismo. Hay algunas partes que no implican el metabolismo. Yo le puedo llamar metabolismo intermediario, que es la parte central que se estudia en la bioquímica. Y fuera del metabolismo intermediario, hay otras partes que son simplemente por síntesis, pero entran en el anabolismo. Algunos autores incluyen en el anabolismo. Por ejemplo, aquí tenemos tres grupos de biomoléculas principales y faltaría ácidos nucleicos, pero vamos a ver, de estas tres, digamos que es lo que nosotros principalmente ingerimos, comemos. Lípidos, que son grasas, polisacáridos, que son azúcares, y proteínas, que es carne.
Entonces luego, ¿cómo yo puedo, de hecho, digamos, una vez que me la como, puedo procesarla y luego esto entra en el metabolismo, en nuestro metabolismo interno? Cuando yo voy, fíjense, estos son moléculas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, poli quiere decir varios, polisacáridos quiere decir varios azúcares. Igual proteínas, las proteínas están formadas por elementos más pequeños llamados aminoácidos. Entonces yo puedo ir de moléculas grandes a moléculas pequeñas o viceversa, de moléculas pequeñas a moléculas grandes. En general, cuando yo voy hacia abajo, cuando voy de moléculas grandes a moléculas pequeñas, a esto le llamo catabolismo, porque estoy, digamos, deshaciendo moléculas grandes y estoy rompiendo enlaces entre moléculas grandes. Cuando hago eso, obtengo energía. Bien, aquí por supuesto hace falta que definamos muchas cosas como enlaces, como moléculas. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en diabetes, entonces, por supuesto, hay algunos términos que nos estamos saltando, pero si no los conocen, les invito a buscarlos, a profundizar un poco. Cuando estén en la universidad, que no pase una palabra que no sepan su significado. Y bueno, también, por supuesto, a formarse en este sentido, si desconocen alguno de los términos. Entonces, catabolismo. Catabolismo sería entonces llevar de moléculas grandes a moléculas pequeñas, en este gráfico sería hacia abajo, y obtengo energía. Y anabolismo sería lo inverso, ir de abajo hacia arriba, básicamente estoy sintetizando grandes moléculas. El yo sintetizar grandes moléculas, de hecho, lo que tengo que hacer es meter energía, introducir energía en esa síntesis. Por ejemplo, cuando nuestros músculos están principalmente formados por proteínas, cuando estamos sintetizando proteínas, necesitamos imprimir energía allí. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestro músculo crece o nosotros estamos creciendo en general. Como estamos yendo hacia la construcción de moléculas grandes que forman los tejidos, estaríamos en un proceso anabólico. Lo inverso, por ejemplo, si dejamos de comer y tenemos que empezar a degradar proteínas, o si acabamos de comer y estamos degradando, por ejemplo, carbohidratos, azúcares, estaríamos haciendo catabolismo. Entonces, en general, se divide así, anabolismo y catabolismo. Y vemos aquí que hay tres vías principales, digamos, en el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas, y hay un centro aquí que de hecho es como común a todos, ahí lo ven. Ese centro es el ciclo de Krebs. ¿Bien? Y el ciclo de Krebs seguramente lo han escuchado en su secundaria, en su preparatoria, ¿verdad? Que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria y que es un ciclo muy importante porque nos provee de energía, tal cual, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico, tiene varios nombres. Ciclo de Krebs es el más conocido. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, aquí está dibujado de monosacárido a ácido pirúvico, también llamado piruvato. Este proceso aquí es el que conocemos como glucólisis y es en el que nos vamos a centrar, que viene de los carbohidratos, por supuesto. Vamos a avanzar entonces en ese precisamente, en glucólisis. El término gluco, también se le puede decir glico, viene de glucosa, que quiere hacer referencia a carbohidratos. Y el término lisis, el sufijo lisis, quiere decir ruptura, que la lisis es la ruptura, entonces es la ruptura de la glucosa. Estamos haciendo es procesando glucosa, rompiendo glucosa para obtener energía. Entonces aquí tenemos glucólisis. Primero, algunas características de la glucólisis. Me gustaría ver cuántas personas están conectadas, 31 personas. Qué bueno que les interesa estos temas. Pueden aprovechar también de invitar a sus compañeros a que se unan. Deben todos tener el enlace y pueden también invitar a sus compañeros. En caso de que quieran en la grabación de este encuentro, también pueden escribir a la persona que les haya dado el enlace. Con mucho gusto se los daremos. Bien, bien, si tienen alguna pregunta, pueden simplemente activar su micrófono y preguntar o escribirlo en el chat como prefieran. Siempre es más fácil si activan su micrófono y conversamos más directamente, ¿verdad? Mucho más sencillo. La glucólisis, entonces, decíamos que se refiere a la ruptura de la glucosa e inicialmente, ¿dónde ocurre? En el citoplasma, en el citosol de las células. Estamos hablando de células, por supuesto. De la glucólisis se suele dividir en glucólisis aerobia y glucólisis anaerobia, que hace referencia a aerobia, a que es en presencia de aire, eso es lo que quiere decir, pero concretamente oxígeno en términos bioquímicos. Y anaerobia, an es ausencia, ausencia de aire, específicamente en este caso oxígeno.
Bien, hay organismos que son de hecho exclusivamente anaerobios y nosotros somos organismos aerobios. En realidad nosotros somos aerobios porque agarramos la glucólisis anaerobia y la continuamos. Fíjense, aquí tenemos como un esquema bastante general. Tenemos una primera parte donde tenemos que la glucosa pasa por medio de una serie de pasos que no están aquí escritos. Son bastantes. Yo les dije que todo esto podía ser una clase entera. Pasa a piruvato, de glucosa a piruvato. Esta es la parte que nosotros llamamos glucólisis, o también la podemos llamar glucólisis anaerobia. Si llega hasta ahí, hasta piruvato, es glucólisis anaerobia. Y hay algunos organismos que solamente hacen eso, hasta ahí, hasta piruvato, como algunas bacterias anaerobias, por ejemplo. Ahora, los que somos organismos aerobios tenemos mitocondrias dentro de nosotros y tomamos el piruvato y lo ingresamos en la mitocondria. Y luego se dan varios procesos, se dan en general tres procesos adicionales. Este primer paso que está aquí, que se llama, bueno, aquí dice metabolismo del piruvato o también se le llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Ahí se le quitó un carbono. Aquí están viendo que salió un carbono en forma de dióxido de carbono. Se le quitó un carbono. De hecho, la glucosa es un elemento de 6 carbonos y se divide en dos piruvatos. Entonces, aquí en realidad estamos teniendo dos piruvatos. Y se liberan dos carbonos, dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Bien, este primer paso ocurre, como ven, esta parte gris es la parte que ocurre en la mitocondria, dentro de la mitocondria, y esta parte más clarita ocurre en la membrana de la mitocondria, como en el límite. Y como ven, aquí está el ciclo de Krebs. Ese sería el segundo paso dentro de la mitocondria. Miren que se están generando estos elementos que se llaman NADH, que son elementos, entre paréntesis, de oxidorreducción, luego buscan el término, y estos elementos de oxidorreducción luego van a ir a una última etapa. Esta última etapa es la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones que ya dijimos que se da en la superficie de la mitocondria es la que produce ATP. Por aquí también se produce ATP y por aquí también se produce ATP, pero la mayor cantidad de ATP se produce aquí en el último paso. Esto hace que, por ejemplo, organismos que sean netamente anaerobios produzcan solamente 2 ATP y nosotros cuando a veces necesitamos hacer glucólisis anaerobia de emergencia, como cuando hacemos ejercicios anaerobios con pesas, etcétera. Entonces, en esos casos se producen solo 2 ATP por cada glucosa. Pero si tenemos todo el proceso completo, vamos a obtener entre 36 a 38 moléculas de ATP por cada glucosa. Es mucha más energía que los organismos anaerobios. Esto tiene una gran importancia porque hay algunas células de nosotros que principalmente hacen glucólisis y no pueden hacer otros procesos. Nosotros veíamos en las láminas anteriores que yo también puedo procesar aminoácidos, que también puedo procesar lípidos, pero hay tejidos que manejan principalmente glucosa y les cuesta al manejar otro tipo de metabolismo. Por ejemplo, las neuronas, por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, se soportan, se sostienen en sus acciones, en su vida, de la glucólisis. No pueden hacer otras cosas. Hay otros tejidos que sí pueden hacer otras cosas. Degradar lípidos, degradar aminoácidos, pero en estos casos no. Y podrán destacar la importancia del tejido nervioso, las neuronas, porque eso quiere decir que nuestro cerebro depende de glucosa, usa principalmente glucosa. Y cuando no tiene glucosa, deja de funcionar. De allí que una hipoglicemia, hipo quiere decir bajo, cuando baja la glucosa en sangre, es muy peligroso, porque el cerebro deja de funcionar y puede llevar a convulsión y a muerte rápidamente. Por eso cuando baja la glicemia es más peligroso que cuando sube. Cuando sube, ok, produce diabetes y también es peligroso si sube mucho, pero es más peligroso si baja. Eso hay que tenerlo claro. Con el otro punto, el tercer punto, vamos a hablar de la digestión. Entonces, ya entendemos que la glucólisis es simplemente la ruptura de glucosa y fíjense ustedes, aquí tenemos la digestión. En la digestión, ok, nosotros comemos los alimentos, ¿verdad? Preferiblemente balanceados y pueden comer ustedes carne o algunos alimentos que tienen carbohidratos, como los que tienen harinas, por ejemplo, el pan, la torta, etcétera. Estos alimentos luego llegan a nuestro estómago y luego a nuestros intestinos delgados y son degradados. Entonces aquí tenemos el proceso de digestión. Para poder comenzar el metabolismo, primero tenemos que hacer la digestión de esas grandes macromoléculas. Nosotros comemos en general, fíjense, proteínas, polisacáridos, lípidos. Y esas proteínas, polisacáridos, lípidos pasan a ser esos elementos más pequeños
como en el caso de las proteínas, aminoácidos, que son moléculas mucho más pequeñas. En el caso de los polisacáridos, monosacáridos, eventualmente disacáridos, que son dos nada más. Los lípidos pasan a ser ácidos grasos. Y esto que está aquí es lo que nosotros absorbemos por medio de nuestros intestinos. Una vez que los absorbemos, son, bueno, llevados hacia el sistema porta. Esto es una serie de venas que llevan primeramente todo lo absorbido hacia el hígado. Esto lo estudiamos con mayor profundidad en nuestro curso de anatomía. Ahí está todo cómo funciona el sistema porta y por supuesto en bioquímica también profundizamos en relación a la digestión. Bueno, todo esto entonces es llevado, bueno, a todas las células, pero especialmente el hígado, que es el centro metabólico de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Principalmente para lo que habíamos visto antes, que estos elementos sean degradados, bien para producir energía o que sean almacenados a manera de tener un reservorio de energía. O también pueden ser utilizados para sintetizar nuevos tejidos, en caso de que estemos en crecimiento y necesitamos sintetizar tejidos. Ahora, ¿cómo se da la digestión en sí? ¿Cómo pasamos esas moléculas grandes a moléculas pequeñas? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay, esto es un polisacárido. Se llama así porque está formado por muchos elementos individuales. Entonces, estos polisacáridos de aquí, fíjense que luego son metabolizados por enzimas. Estas enzimas, ¿alguien conoce el término de enzimas? ¿Quién de por aquí puede decir qué es una enzima? Yo sé que hay estudiantes, de hecho hay estudiantes que conozco que sé que están en primer semestre y también hay estudiantes que les he dado clases. Así que alguien puede, por favor, definir qué es una enzima. Vamos, muchachos. Principal catalizador, dice Arturo Guedes. Principal catalizador, sí, eso es una enzima, ¿verdad? Ahora, la enzima en sí, un catalizador es un elemento que acelera una reacción química. En este caso, esta es una reacción química. Estamos pasando de moléculas grandes a moléculas pequeñas rompiéndolas. Es una reacción química. Una enzima es algo que hace que esto suceda más rápido, eso se le llama catalizador, pero a la enzima específicamente es un biocatalizador, es decir, es un catalizador que funciona en seres vivos, que funciona en términos biológicos. Bio quiere decir vida, que funciona dentro de la célula. Entonces, fíjense cómo tengo esta enzima, se llama amilasa, y esa enzima comienza a desdoblar. Yo tengo amilasas salivales, por ejemplo, que tengo en la boca. Tengo amilasas que también la secreta el páncreas. Y estas entonces transforman estos polímeros a elementos cada vez más pequeños, como estos disacáridos que están aquí. Y luego estos elementos pequeños, bien sea en forma de monómeros, uno solo o en dos, pueden ser absorbidos por diferentes mecanismos de transporte hacia nuestras células. Inicialmente las células del intestino, donde tenemos a los enterocitos, se llaman así enterocitos. Y luego van a pasar hacia la sangre, hacia la circulación, hacia lo que yo les mencioné ahorita, el hígado, ¿verdad? Por el sistema porta. Entonces, fíjense, aquí tenemos diferentes mecanismos para yo internalizar estos nutrientes. Por supuesto, habrán algunos que transportan glucosa, otros que transportan disacáridos, otros que transportan otro tipo de elementos como aminoácidos. Hay muchos transportadores que ayudan precisamente a eso, absorber los nutrientes. Luego podríamos avanzar en lo siguiente. Si todos esos nutrientes pasan a la sangre, incluyendo la glucosa, ahora vamos a hablar de glicemia, porque lo primero que pasa es que sube la glicemia. Deberían saber, deberían algunos saber qué es la glicemia, ¿verdad? Pero de todas formas lo vamos a definir. María pregunta, María, pero en caso de la glucólisis, solo se transporta por difusión facilitada. La glucólisis es el proceso metabólico. Me imagino que me estás preguntando por la glucosa. En la glucosa, al principio de nuestros intestinos, se transporta por difusión facilitada. Aquí no hemos estudiado los tipos de difusión, pero la difusión facilitada es esta que está aquí. Y en la difusión facilitada, fíjense, en el caso de la glucosa se utiliza este tipo de transportador, que también se le llama carrier, donde fíjense que a diferencia de este, que es como un canal, este se abre de un lado o se abre del otro lado. Y difusión facilitada quiere decir que si las moléculas hay muchas de ellas de un lado, el transportador las pasa hacia el otro lado. Esto puede suceder en las primeras porciones del intestino, donde nosotros, pues, como acabamos de comer, en estas primeras porciones del intestino, en el intestino delgado, corrijo glucosa, dice María Colombo, sí. Ahí yo puedo absorber por difusión
facilitada porque hay mucha glucosa en el intestino, se le llama luz intestinal, y yo las puedo ir absorbiendo. Pero podrás imaginarte que conforme avanzamos en el intestino, ya habrá un momento en el que no habrá tanta glucosa. Y como no hay tanta glucosa, ¿y qué vamos a hacer con ella? ¿Será que la desechamos? ¿Dejamos que avance y que salga por las heces? No, la glucosa es un nutriente. Entonces necesitamos hacer otro tipo de transporte ya cuando quedan poquitos afuera y yo necesito seguir introduciendo, esto está al revés, ¿no? Este está al revés porque no está el gráfico en ese sentido. Pero vamos a suponer que ya haya muy pocos afuera y hay muchos ya adentro. Yo necesito ahora seguir introduciendo glucosa para que no salga, es un nutriente, no lo voy a desechar. En ese caso necesito un transporte activo, o sea, utilizar energía, a eso se refiere activo, para yo terminar de introducir la glucosa hacia el enterocito. Bien, entonces, en realidad se dan varios tipos de transporte según el intestino, según el lugar. Al principio es transporte pasivo, pero luego necesitamos transporte activo ya hacia el final de los intestinos, del intestino delgado específicamente. Vamos a avanzar. Esto todo también lo conversamos un poco más en bioquímica, en nuestras clases de bioquímica básica. Vamos a hablar de la glicemia. El término emia quiere decir concentración en sangre y glic o glucemia, se puede decir glicemia o glucemia, hace referencia a la glucosa, bueno, a los carbohidratos, pero especialmente a la glucosa. Entonces, glicemia quiere decir concentración en sangre de la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Que, por supuesto, si estamos absorbiendo glucosa por medio de las células intestinales y esos están pasando a la sangre, por supuesto que va a aumentar. Y aquí tenemos un gráfico donde se pueden ver los niveles de glucosa en sangre. Fíjense cómo ascienden y descienden según el momento del día. Aquí está el desayuno, aquí está el almuerzo o la comida, aquí está la cena. Bien, para las personas que comen 3 veces al día, tendríamos 3 picos. Inmediatamente posterior a comer, la glucosa, la glicemia sube. Lo normal es que vuelva a bajar. Y esto habla un poco de los rangos normales. Aquí tenemos las diferentes unidades que se usan. Por ejemplo, en este caso miligramos por decilitros. Y fíjense que no debería ascender por encima de 126 miligramos por decilitro. Y que por supuesto asciende mucho luego de cada comida. Y durante el día miren cómo va ascendiendo, sube, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir un poquito. Aquí no hay comida, sino que vuelve a subir, digamos, por el proceso metabólico en sí. Luego vuelve a bajar, vuelve a subir luego de la comida, luego vuelve a bajar y en eso estamos. ¿Ok? Esto es un gráfico de glicemia. La glicemia normal, digamos, en un individuo normal. Bien, eso es la glicemia. Porque si la glicemia subió, vuelve a bajar. Vuelve a bajar porque esa glicemia debe ser movilizada. No se va a quedar en sangre. ¿Quiénes la necesitan? La necesitan las células para hacer glucólisis, como las neuronas, como los eritrocitos. Hay una discusión que dice que si los eritrocitos son células o no. No lo vamos a discutir aquí. Pero otras células, ¿verdad? Las del músculo, los mismos enterocitos, todas las células de nuestro cuerpo utilizan glucosa para producir energía, por lo tanto hacen glucólisis. Entonces necesitan internalizarse en la célula. Y por eso, como yo las estoy introduciendo en la célula, comienzan a bajar. Y vamos a hablar entonces de la insulina, porque la insulina es la hormona secretada por el páncreas que permite precisamente que esa glucosa baje, que esa glucosa se introduzca en la célula. Esta es la insulina, ya hemos dicho que es sintetizada por el páncreas. El páncreas tiene un componente exocrino y un componente endocrino. El componente exocrino, que por ejemplo participa en la digestión, y el componente endocrino, que sintetiza insulina y otra hormona que se llama glucagón, de la que no vamos a hablar ahorita, sino más adelante. La insulina entonces actúa sobre las células y aquí vemos un gráfico. Fíjense que cuando aumenta la glucosa, la glicemia, que es la línea roja, también debe aumentar la insulina. La insulina aumenta en paralelo. ¿Para qué? Para que este exceso de glucosa se comience a introducir en la célula. ¿Qué pasaría si no se introduce? Pues se queda en la sangre, se queda como perennemente en la sangre. Ese sería un problema. Entonces, fíjense cómo se acompaña, la insulina acompaña a los picos de glicemia. El páncreas detecta esos picos de glicemia y actúa en consecuencia, es decir, responde a esos picos de glicemia secretando insulina. ¿Y cómo hace la insulina? Bueno, esto es todo un estudio, ¿bien? Todo un estudio. Esto puede ser
una clase entera. Esto lo estudiamos cuando vemos célula humana ya en premedicina 2. Hablamos un poquito de esto en señalización celular específicamente. Pero miren esto. Aquí viene la insulina, que le pusieron esta forma. La insulina no es triangular. En la lámina anterior veían la molécula más real. Bien, entonces lo primero que sucede, fíjense, viene a la superficie de la célula. Supongamos que esta sea cualquier célula. Podría ser una célula del hígado, que se llama hepatocito, o podría ser otra célula, no importa. Pero fíjense que la insulina llega a un lugar donde le dice algo a la célula. Es como tener una llave y esta es la cerradura que activa el proceso. Algo así. La cerradura está en toda la superficie de la célula. Aquí sería la parte de adentro de la célula y esta sería la parte de afuera. Fíjense, hay mucha glucosa en la parte de afuera, o sea, la glicemia está elevada. Ahora miren qué hace el receptor de la insulina, se llama así, receptor de la insulina. Hace varias cosas. Entre ellos, por ejemplo, permite que la glucosa pase. Este transportador que está aquí, que se llama GLUT4, tiene ese nombre. Ese actúa en los hepatocitos. Ese transportador GLUT4 no está ahí. Él normalmente está en otro lado. Y cuando llega la insulina, él se viene ¡bup! Y se coloca allí. Y esto es una compuerta. Es difusión facilitada, por cierto, María. Entonces, él permite que la glucosa comience a meterse a la célula y ya una vez que está en la célula, listo, ya lo tengo aquí en la célula, permite que sucedan varias cosas. La insulina activa varias cosas. Activa, por ejemplo, la glucólisis, ¿ok? Que es la ruptura de la glucosa para producir energía. Pero bueno, aquí como tenemos de hecho mucha glucosa, esta vía se satura y conlleva luego a la formación de glucógeno. Fíjense que los elementos individuales estaban separados y ahora están unidos. El glucógeno se le llama polímero de glucosa. Fíjense, aquí está. Y eso se sintetiza en el hígado. Es una molécula, pero ahora formada por muchos elementos individuales, como si estoy armando un Lego, ¿saben? De piezas individuales. Bueno, estoy haciendo un polímero en este caso. Es como si yo pensara que cada pieza es una glucosa y ahora las armo juntas y formo el glucógeno. Este proceso se llama glucogénesis. Aquí, glucogénesis. Gluco, en este caso de glucógeno, génesis de creación. Creación de glucógeno. Y también conlleva la formación de ácidos grasos, que son estos que están aquí. Conlleva la formación de ácidos grasos. Por eso es que, por supuesto, la glucosa en exceso conlleva la formación de muchos ácidos grasos que luego, no lo vamos a ver, pero esto luego termina en el tejido adiposo y se acumula en forma de, digamos, de reserva energética por el exceso. Ok, entonces, fíjense todo lo que activa la insulina. A nosotros lo que más nos interesa es esta parte de que permite que la glucosa se introduzca a la célula por medio del transportador GLUT4. Vamos a avanzar entonces. Fíjense cómo es el mecanismo, todo esto es señalización celular y no la vamos a ver ahorita. Pero por supuesto no es así tan sencillo como estaba en el gráfico anterior, que era solamente introductorio. Y miren esto que les estaba diciendo, el transportador está adentro de la célula. Y cuando llega la insulina, esto que está aquí es la insulina, activa el receptor, esto genera todo un proceso interno que se estudia en señalización celular, lo estudian hacia el final de la biología celular y molecular, o lo estudian en bioquímica, a veces bioquímica avanzada, que algunas universidades le llaman bioquímica 2, ya avanzada la carrera, y fíjense que genera toda una serie de respuestas que finalmente lleva a que el transportador se vaya hacia a la membrana de la célula y que permita que la célula, que el transportador en sí introduzca glucosa. Aquí está introduciendo glucosa. De lo contrario, estaría abajo y no introduce glucosa. Por lo que la insulina es necesaria para que la glucosa se meta hacia el citoplasma. ¿Bien? Como habíamos hablado, la glucogénesis a partir de esa glucosa. Bien, vamos a hablar ahora de esto precisamente. Glucogénesis. Ya habíamos dicho que la glucogénesis era la creación de glucógeno. Aquí vemos el glucógeno un poco ejemplificado. Todo esto ocurre por una serie de enzimas precisamente, que Arturo nos había dicho que las enzimas son catalizadores y lo definimos luego como biocatalizadores. Miren, toda una serie de pasos. Este proceso también se le llama así, se le puede llamar de las dos maneras. Glucógenogénesis, glucógenogénesis, haciendo referencia precisamente al glucógeno, creación de glucógeno, aquí está la molécula grande.
glucogenogénesis o directamente glucogénesis, de las dos formas. Miren, por ejemplo, aquí está la glucosa y ella sufre una serie de modificaciones. Esto también es una clase entera. Y fíjense que hay unas enzimas que van participando en ese proceso y que finalmente conllevan a la formación de una molécula mucho más grande constituida por moléculas individuales de glucosa. ¿Dónde se sintetiza el glucógeno? Se sintetiza en el hígado y en el músculo. En el músculo que nosotros movemos a voluntad, porque hay varios tipos de músculo. Ese músculo se llama estriado esquelético. Se sintetiza en esos dos lugares. ¿Y para qué? Bueno, para después que funcione como un reservorio y después poder sacarlo cuando lo necesite. Por de allí, por ejemplo, este gráfico que nosotros veíamos anteriormente, me voy a devolver, gráfico que nosotros veíamos anteriormente, donde la glucosa baja y luego vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir? Porque comienzo a sacar el reservorio de glucógeno. Y ese reservorio que yo almacene me sirve durante un tiempo, entre una comida y otra. ¿Bien? Por eso me funciona. Para eso necesito el glucógeno. El del músculo es para la contracción muscular. Ese sí no sale hacia la sangre otra vez, pero el del hígado sí. El hígado especialmente es un glucógeno que luego puede salir a la sangre y reponer la glicemia cuando esté bajando nuevamente, para que podamos aguantar entre una comida y otra. Es un glucógeno que dura aproximadamente 4 horas. Luego, ¿qué pasa? Si nosotros ya se introdujo la glucosa que se tenía que introducir, ¿y ahora qué pasa? Bueno, nosotros estamos gastando energía, nos estamos moviendo, estamos pensando. Pensar es un proceso que gasta mucha energía. ¿Y ahora qué sucede? Debe venir la glucógenolisis. Aquí hay un doble acento raro ahí. Glucogenolisis o glucogenólisis. Algunos le dicen así. Glucogenólisis. La glucogenólisis, este acento estaría de más. La glucogenólisis o glucogenólisis es la ruptura del glucógeno. Es decir, eso que yo había almacenado. Este es también un ejemplo de de glucógeno. ¿Quién hace eso? El glucagón como hormona. Entonces tendríamos dos hormonas. La hormona, la insulina, que introduce la glucosa y permite que se forme glucógeno. Y este es digamos, la hormona contraria, el glucagón. El glucagón lo que hace es lo contrario. Hace que el glucógeno el término sería despolimerizar. Se despolimerice, es decir, se vuelven otra vez unidades individuales que pueden volver a salir a la sangre. Aquí también para el glucógeno, incluso la adrenalina hace lo mismo. Para el glucógeno hay toda una vía, eso se le llama vía de señalización, que son eventos que van sucediendo en secuencia. Primero esto, luego esto, hasta que finalmente se activa la enzima que va a conllevar a que precisamente el glucógeno se transforme a glucosa. O sea, se comienza a cortar todos estos polímeros y se comienzan a formar elementos individuales que luego van a salir a la sangre para reponer la glicemia. No vamos a ahondar mucho en glucagón, pero el punto es que para eso sirve esta hormona y para eso sirve el glucógeno. Vamos entonces a avanzar con la diabetes. Este es diabetes mellitus tipo 2. ¿En qué consiste la diabetes? Ya muchos deben tener la idea de que la diabetes es el déficit en la producción de insulina en el páncreas, del páncreas. Normalmente, lo que sucede primero, lo que suele suceder primero, es que comienza una insensibilidad a la insulina. Fíjense que esta pelotita que está aquí es la insulina. Y bueno, esta es la célula, esta sería la parte de adentro de la célula, esta sería la parte de afuera de la célula. Este es el transportador del que hablábamos, que se llamaba GLUT4, que permite que la glucosa se vaya introduciendo y estos puntitos blancos serían la glucosa. Entonces miren lo que está sucediendo. Está llegando la insulina, esto sería lo normal, está llegando la insulina, luego vimos un dibujo bastante amplio donde aquí sucedían toda una serie de cosas y luego esto activa al GLUT4 y permite la entrada de glucosa. Eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa en la diabetes? Ocurre una resistencia a la insulina, que es esto que está aquí. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, aquí está la insulina se posa sobre su receptor, pero aquí no pasa nada. Como si estuviese fallando el mecanismo interno. Y eso es algo normal que ocurre en la célula. De hecho, no solamente con este receptor, sino con muchos receptores. Cuando yo tengo un receptor en la célula, que yo lo estimulo constantemente, muchas veces, el receptor comienza a insensibilizarse.
la célula comienza a sintetizar una menor cantidad de receptores de ese tipo y esos receptores comienzan a no responder igual. Es un mecanismo normal en la célula y que de hecho es saludable para la célula. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de que ahora el receptor se vuelve insensible? Porque se le ha dado mucha estimulación durante mucho tiempo a través de los años. De la diabetes tenemos dos tipos. Uno que se llama diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Los mecanismos son diferentes para la producción de la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Esta que estamos hablando, que comienza con esto. Comienza con una insensibilidad a la insulina. ¿Cuál es la consecuencia? Que la glucosa no se introduce en la célula y entonces queda la glicemia alta durante mucho tiempo. Esto es detectado por el páncreas, porque el páncreas es el que detecta eso. El páncreas detecta, ya va, la glicemia está elevada y yo secreté insulina. Bueno, vamos a mandar más insulina y secreta más insulina. Ahí puede darse algo que se llama hiperinsulinismo. Hiper es mucho, mucha insulina. Bueno, pero ese es otro caso. Secreta más insulina todavía hasta que le respondan los poquitos receptores que haya, responden. Bien, este sería el proceso normal. Pero imagínense que aquí, por ejemplo, en vez de bajar la glicemia, primero lo que sucede es que se mantiene elevada. ¿Ok? Aquí sería, primero, que subiría, bueno, me disculpan la gráfica, subiría más de lo normal y se mantiene demasiado elevada. Se mantiene demasiado elevada. Durante el día comienza a acumularse y se mantiene, muy elevada porque no hay suficiente insulina o por lo menos los receptores no reaccionan correctamente, no reaccionan como deben reaccionar. Entonces, llega el páncreas, puede sostener eso un tiempo, él se sintetiza más insulina, y llega un momento que, ok, la- la- el nivel de glicemia baja otra vez, porque él sintetizó más insulina. Pero en este caso le estamos sobreexigiendo al páncreas. ¿Qué es eso? ¿Qué panorama estamos dibujando? Estamos dibujando el panorama donde una persona come mucho carbohidrato y come tanto carbohidrato que los receptores de insulina se insensibilizaron, resistencia a la insulina. Y eso se continúa durante mucho tiempo. Continúa, el páncreas comienza a sobreexigirse, secreta más insulina, más insulina, más insulina durante mucho tiempo, hasta que llega un punto en el que el páncreas dice, ya está bueno, ya no más, no me aguanto este ritmo, el páncreas se agota. El páncreas no se va a molestar, pero como tejido se agota. O sea, las células ya no dan más. Y por ahí aproximadamente a los 40, a veces menos, a veces más, 40 años, 50 años, 60 años, comienza entonces ya no puede sintetizar tanta insulina, las células comienzan a morir y ahora la insulina se secreta cada vez menos. Ya la situación se venía complicando desde antes, lleva unos 30 años complicándose, quizá más. Y entonces el páncreas no da más. ¿Qué se establece? Bueno, que ahora la persona ya no sintetiza la suficiente cantidad de insulina y podría, bueno, aquí vienen las intervenciones médicas. Las intervenciones médicas al principio podrían ser, por ejemplo, que vuelva la sensibilidad a la insulina, que vuelva la sensibilidad a la insulina. O otra posibilidad es que la persona haya avanzado tanto que necesita insulina inyectada. ¿Bien? Este es diabetes mellitus tipo 2, repito. Vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 1. Tipo 1 es el mismo fundamento. El páncreas no secreta insulina, pero el mecanismo por el cual se establece es diferente, porque en este caso el páncreas es atacado inmunológicamente. Hay algunos estudios que demuestran que luego de una infección viral, resulta que los glóbulos, los glóbulos blancos, nuestro sistema de defensa, comienzan a sintetizar una serie de anticuerpos contra el páncreas y se ataca inmunológicamente al páncreas. Hay varias infecciones virales que digamos, lo potencian esta situación y se daña el tejido. Es como una enfermedad autoinmune, una reacción autoinmune, donde nosotros mismos atacamos al páncreas, pero es derivado de una infección viral. Hay otros que hablan de que la infección viral, de hecho, debe darse dentro del mismo páncreas. Fuera de eso, porque es difícil explorar el páncreas, es difícil establecer el mecanismo. Sí se ha visto que luego de una infección viral X, donde se determina que la persona
tuvo una infección viral. Por ejemplo, uno es el coxsackievirus, es uno de ellos. Hay otros que también son frecuentes en la aparición de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, aparece el páncreas, pero tomar una biopsia de páncreas no es algo que de rutina. El páncreas está muy escondido en el fondo de nuestro abdomen y no es fácil abordarlo. Entonces, bueno, este es el establecimiento de la diabetes mellitus tipo 1, corrijo 1. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente esto, aunque puede suceder en adultos, es más frecuente que suceda en niños. Y el cuadro de diabetes es más drástico. La persona normalmente comienza, se llama debuta con un cuadro de complicación en relación a la diabetes. ¿Entiendes? Porque claro, es un niño que no sabía y los niños les gusta comer muchos dulces y de pronto fueron a una fiesta, comieron mucho dulce y de pronto caen hospitalizados por una hiperglicemia atroz. Bien, entonces eso puede suceder. Esa es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar un poquito de lo que hace nuestra organización. Nosotros, creo que ya le había mencionado, formamos estudiantes de toda Latinoamérica y fíjense, bueno, llevamos 17 años trabajando en esta formación preuniversitaria. Vamos a tener un cierre ahorita de la diabetes, pero quería conversarle un poquito primero de nuestras áreas de formación. Fíjense, biología celular y molecular, bioquímica, morfología. Dentro de morfología, anatomía básica, histología básica. Anatomía se refiere al estudio macroscópico de los órganos. Histología, desde un punto de vista microscópico, se necesita un microscopio óptico. Algunos talleres como memoria de estudio. Hoy un compañero, un estudiante me estaba comentando, necesito más herramientas de estudio porque de verdad que estudiar en la universidad no es lo mismo que estudiar en bachillerato. Ciertamente, palabras sabias, no es lo mismo, no tiene que adaptarse. Y de allí que nosotros ofrecemos este tipo de herramientas, bueno, para que no vayan en blanco y por supuesto todo está diseñado para eso también, para que exploren un poquito la velocidad de estudio preuniversitaria y digamos puedan modularse antes de ingresar porque si bien las calificaciones del curso no implican un récord académico, una vez que comienzan a salir mal en la universidad ya sí implica un récord académico, entonces a veces es mejor, digamos, probar antes para yo decir, ok, ya tengo una experiencia previa, entonces ya voy a tratar de no equivocarme, por supuesto, entonces ir afinando, sé que tengo que estudiar más, sé que tengo que dedicar más horas de estudio. Bueno, aquí está biología molecular, que de hecho forma parte de la línea de formación tanto de biología como de bioquímica. Y nosotros estábamos hablando aquí de fundamentos bioquímicos. En este caso, hablamos un poquito de glucólisis, glucogenólisis, entre otras cosas. Fíjense que esta parte que está de este color es para premedicina 1 y esta otra parte que está de color azul es para premedicina 2, que es una continuación de premedicina 1 y, digamos, complementa la formación. El páncreas, dice Arturo, es el que se ve afectado por todo esto. Sí, bueno, en realidad el páncreas se ve afectado, o sea, es, digamos, la causa. El páncreas es la causa inicial. Lo que yo veo de esa afección es el déficit de insulina. La consecuencia es el aumento de la glicemia, la hiperglicemia. Y finalmente tenemos una enfermedad atroz, que es la diabetes, porque se le considera una enfermedad sistémica, porque se afecta todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo. Algunas características, algunas principales áreas que se afectan. La retina, y se establece una retinopatía, los vasos pequeños, y se establece, por ejemplo, puede llegar a la insuficiencia renal, puede llegar hasta a la progresión de un pie diabético, por ejemplo. Entonces, todo lo que son pequeños vasos se afectan porque la hiperglicemia sostenida genera aterosclerosis, y esa aterosclerosis genera déficit en la irrigación de diferentes tejidos. Francisco pregunta, esta clase queda grabada y se puede volver a ver. Disculpe, sí, está quedando grabada, se la estamos grabando en este momento. Y si quieren tener acceso a la clase, escríbanle a la persona que les dio el enlace. De todas maneras, si ustedes se registraron en el formulario, el día de mañana o pasado mañana, les van a escribir una persona y les va a pasar el enlace. De hecho, les va a preguntar qué les pareció, etcétera. Entonces sí queda grabada. Solo tienen digamos, tramitar para que se les envíe la grabación de la clase. Ok, entonces hablaba de esta área de formación, premedicina 1, premedicina 2 y otros talleres. Fíjense que precisamente dentro de bioquímica básica están algunos temas de los que estuvimos hablando, las enzimas, qué es bioquímica, bioenergética, para poder entender muchas cosas dentro de bioenergética, la cinética enzimática, la digestión, el metabolismo
Y luego, cómo se comportaría normalmente una persona cuando ayuna, cómo eso es pensar, yo sé cómo funciona todo normalmente, pero si dejo de comer, el cuerpo se defiende, digamos, no es que haya que dejar de comer, sino que si eso sucede, el cuerpo tiene como defenderse y sacar las reservas energéticas. Y todo esto se ve, digamos, dentro de la bioquímica. Bueno, muchas de las cosas de las que hablamos forman parte de las clases que damos, por supuesto, mucho más profundas, como les dije. Aquí está nuestra página web, cursosabimel.net. Nosotros tratamos de, digamos, enfocarnos en la satisfacción de las personas. Bien, aquí están algunos comentarios de las personas. Precisamente estamos trabajando en eso y ahorita últimamente en nuestras redes estamos publicando algunos testimonios de personas que han avanzado y que han terminado saliendo muy bien con nosotros. De hecho, hoy algunos de los compañeros que tenían un parcial los estuvimos asesorando y lograron sacar una muy buena nota dentro de su primer semestre, precisamente con la formación y el acompañamiento que les brindamos. Espero que alguno esté por aquí. Fíjense, ¿qué hablamos hoy? Fíjense, primero del metabolismo, ¿verdad? Hablamos del metabolismo, es decir, definimos que el metabolismo era la forma en la que se procesan las moléculas dentro de nosotros para producir energía o generar moléculas grandes. Y principalmente hablamos del anabolismo y catabolismo. Catabolismo se refería a la degradación de macromoléculas y anabolismo se refería a la creación de macromoléculas, moléculas más grandes, como tejidos nuevos, como músculos, etcétera. Luego hablamos de la glucólisis como la ruptura de la glucosa, y aquí dentro de la glucólisis dijimos que básicamente había glucólisis anaerobia, donde se lleva glucosa a piruvato, y había un proceso de glucólisis aerobia, donde el piruvato se introducía en la mitocondria, y adentro sucedían tres cosas, que es la descarboxilación del piruvato, descarboxilación oxidativa se llama del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Con algunos detalles los vimos así muy por encima. Allá hay mucho de lo que conversar también. Luego hablamos de digestión, cómo esas macromoléculas pasaban a ser pequeñas moléculas dentro de nuestro sistema digestivo por medio de las enzimas, desde las enzimas de nuestra saliva hasta las enzimas que se secretan en nuestros intestinos, por el páncreas también, etcétera. Y luego hablamos del término de glicemia, como inmediatamente luego de comer la concentración de glucosa en sangre sube, luego vuelve a bajar, y cómo en este mecanismo juega un papel muy importante la insulina que es producida por el páncreas, que permite precisamente que algunos transportadores de glucosa, específicamente el GLUT4, vaya hacia la membrana y permite que la glucosa vuelva a ingresar a la célula y activar algunas cosas, entre ellas la glucogénesis o glucogenogénesis para la creación de glucógeno y como un almacenamiento de energía en forma de glucosa en el hígado principalmente, que es el que luego puede reponer la glucosa en sangre. Y también conversamos de la glucogenólisis, que es cuando ya pasamos el periodo donde acabamos de comer, que se le llama postprandial. Ese periodo ya lo pasamos, ya lo superamos y estamos en un periodo, digamos, entre comidas. Y durante ese momento tengo que ir reponiendo la glucosa que voy gastando para que se mantengan niveles de glicemia adecuados. Y ahí tengo que hacer glucogenólisis. Y aquí lo que sucede es que el glucagón hace lo contrario a la insulina y permite la despolimerización del glucógeno. Finalmente hablamos, ya que tenemos la vía principal, de que en la diabetes lo que sucede es un déficit en la producción de insulina, que inicialmente puede estar instaurada por una resistencia a la insulina que a su vez puede estar establecida por una, digamos, sobreestimulación de los receptores de insulina, que se vuelven insensibles, que el páncreas resuelve secretando más insulina y finalmente se pueden agotar para el establecimiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, donde en la 1 lo que sucedía era que posterior a una infección viral, el páncreas se afectaba y dejaba de producir insulina. Bueno, finalmente, aquí dejé este gráfico, pero es que este iba primero, este de aquí. Quiero cerrar con este mensaje. Los límites residen en nuestros miedos. O sea, cuando nosotros nos planteamos límites, en realidad, ¿dónde está ese límite? Si nosotros tenemos suficiente imaginación, siempre vamos a conseguir una manera de resolver los problemas. Así que en realidad, el límite, digamos, o es falta de creatividad, o finalmente está dentro de nosotros, porque si verdaderamente lo queremos, no lo ponemos,
podemos hacer desaparecer esos límites y tomar vías alternas que nos permiten llegar a ese objetivo, bien enfrentando el problema o bien pasándole por un lado o pasándole por debajo, como el agua que se adapta, ¿bien? Así que les invito a seguir insistiendo en sus sueños, en sus metas, en seguir avanzando, en que no se desmayen, que sabemos que tenemos problemas, situaciones donde a veces uno duda de sí mismo, pero es importante que sea lo que sea, igual sigan adelante, sigan poniéndole ganas y que con suficiente empeño, con suficiente resiliencia, y van a poder alcanzar todo lo que se plantee. Bueno, finalmente, así nos encontramos en las redes sociales, @cursosavimed. También nos conseguimos como @mipremedicina. Tenemos varias cuentas como a cursosavimed.lat, cursosavimed.be y mipremedicina, @mipremedicina. Así estamos en TikTok, estamos en Instagram también. A mí me consiguen como @doctor Berbins. Bien, espero que les haya sido de provecho esta clase. Seguimos a la orden y si quieren participar en alguno de nuestros talleres de formación, pueden escribirle a la persona que les pasó el enlace, al correo que les llegó, a la persona que les escribió, bien, para que puedan contactarse y puedan darle la información concretamente. A la orden, Arturo. La orden, Isabela. Muchas gracias por la clase, quedé encantada. La orden, Isabela. Qué buena la clase. Qué bueno que les gustó. Bueno, chicos, nos seguimos encontrando. Saludos.